Dios les bendiga, pues estamos nuevamente aquí con nuestro estudio de Jonás. Entonces terminamos, el capítulo 1, fue lo que dejamos de tarea la semana pasada, y nada más vamos a leer rápidamente todo el capítulo, no nos tardamos más que 2 minutos. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínime, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar a los enseres en la nave, de la nave que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: Decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros, sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Muy bien, entonces ya más o menos tenemos una idea bastante clara de lo que pasa en el capítulo 1, y así que vamos a pasar directamente a las preguntas de tarea. Entonces, el libro comienza diciendo: Vino palabra de Jehová. Hermanos, ¿encontramos estas frases en la Biblia? Sí las encontramos, por ejemplo, en los libros de los profetas. Yo tengo aquí algunos ejemplos. Em, por ejemplo, en Ezequiel 30, del 1 al 3, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová el Señor. Lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Entonces, en Jeremías tenemos: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas yo soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. En Zacarías, otro profeta, encontramos: Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hermanos, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué buscamos otras referencias sobre esta frase en las Escrituras? Para que nosotros podamos entender lo que está pasando en el libro de Jonás. Esta idea de que vino palabra de Jehová a Jonás significa que Dios está dando una orden con mucha autoridad. Y no era una casualidad que Dios le hubiera ordenado a Jonás hacer algo. Esta palabra del Señor manifiesta su autoridad, y como ustedes lo escribieron en la tarea, las hermanas que la enviaron, Dios está
demostrando imperativamente su autoridad, le está dando una orden a Jonás. Entonces es como si la palabra del Señor viene eh, con un sello real, como si hubiera una carta enviada de un rey y Jonás tiene que hacer algo. Eh, ¿Por qué manda Jonás a Nínive? Hermanos, ¿qué nos dice la carta acerca de la ciudad de Nínive? Que la maldad había subido delante de Dios y entonces Dios envía a Jonás a predicarles que se arrepientan. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? Bueno, podemos ver nuestro tema en toda la carta de Jonás es la misericordia de Dios, pero en este mandato podemos ver que Dios quiere tener misericordia de Nínive, va a tener misericordia de Nínive, pero al mismo tiempo no tolera el pecado. Entonces es una misericordia justa, es una misericordia santa, por decirlo así, porque aunque Nínive no merece ser perdonado, a pesar de que se arrepientan, Dios demanda el arrepentimiento como prueba, como requisito para el perdón. Hermanos, y me gustó mucho lo que puso alguien en su tarea, puso que no nada más envía a Nínive a Jonás porque Dios es misericordioso, sino que le va a conceder a Nínive arrepentirse por su misericordia. Muy bien, entonces pasamos a la sección 2 de preguntas. Dijimos que levantar era una palabra que se había repetido varias veces. Se había repetido 3 en el capítulo. ¿Y qué podemos aprender de la palabra levantar? ¿No? Eh, pues es interesante que Dios le manda a Jonás que se levante y vaya a Nínive. Pero la redacción nos dice que Jonás se levanta y huye de la presencia del Señor. Y después, la tercera mención de levantar está que Dios levantó una tormenta en el mar. Y me gusta mucho este contraste porque vemos a Jonás, que es una persona tan pequeña, comparado con el mar, ¿no? Que es inmenso, ni siquiera lo podemos calcular en nuestra mente. No, nada más piensa tú cuando vas al mar y ves el horizonte, ya no te alcanza la vista, pero parece que sigue más mar y más mar y más mar. Y eso es nada más lo exterior. No estamos ni siquiera pensando en lo profundo del mar. Imagínate el peso. Si cargar una cubeta de 20 litros es pesado, entonces imagínate el peso que hay en el mar, la fuerza del mar, lo mucho que tiene el mar dentro de él, la vida que hay, los misterios para el hombre que hay. Y sin embargo el mar, con todo su poder, con toda su grandeza, obedece a Dios. Y Jonás, que es tan pequeño, intenta huir de él. ¿Por qué hay que notar esto, hermanos? Porque esta palabrita y la comparación entre el mar y Jonás nos hacen ver lo grave que es la obediencia de Jonás. No es un juego, no es una confusión. A Jonás abiertamente se levanta contra Dios para decir, no voy a obedecerte. Tengo otras prioridades, tengo otros deseos, tengo otras cosas que hacer. Tus planes no entran en mi agenda. Así que es una desobediencia abierta contra el Señor y es bastante grave. Si el mar, con su poder y su grandeza, no se atreve a desafiar la voz de Dios, pues cuánto más Jonás debería estar presto a obedecerlo. Hermanos, los planetas se sostienen en la nada y giran alrededor de sus ejes, alrededor del universo se mueve según como Dios le ha ordenado que se mueva. Las estrellas brillan y obedecen a Dios. Los planetas obedecen a Dios. El universo, las galaxias obedecen a Dios. Pero viene este hombre a levantarse en contra de lo que Dios claramente le ordenó. Pues ve qué gran pecado es. Ahora también tenemos bastante repetida la palabra temor.
Hay 5 veces en que se repite y bueno, la pregunta era, ¿acaso la palabra tiene la misma connotación, el mismo uso? Y bueno, todos contestaron que no. Y bueno, ¿cuál es la descripción de esto? Pues en primer lugar, los marineros tuvieron miedo de la tormenta, ¿verdad? Tuvieron temor de la tormenta, que es un temor natural del hombre, del ser humano. Si hay un peligro inminente, pues tenemos temor, tenemos miedo. Pero entonces como que ese es un sentido de la palabra. Después Jonás, cuando le preguntan que quién era, bueno, él se presenta y dice, soy profeta y temo a Jehová. Y este temor es diferente em, porque está diciendo que, bueno, yo soy seguidor de tal Dios. Y la palabra, el sentido en que Jonás lo utiliza, hermanos, pues es un sentido muy hueco, porque Jonás está diciendo, bueno, ese es mi Dios, es el Dios a que yo sigo, pero al mismo tiempo dice, pues estoy huyendo de él. Entonces, es un temor en un sentido religioso, vacío, solo superficial y hueco. Y después, cuando Jonás dice esto, los marineros tienen temor de Dios, pero es un temor similar al que estaban experimentando por la tormenta. Es un temor a las consecuencias de las cosas. Es un miedo que no necesariamente implica reverencia. Es un miedo que simplemente es pavor. ¿Y por qué tienen pavor? Porque Juan les dice, es que el Dios al que yo estoy desobedeciendo es el que creó el mar mismo. Pero después cambia un poquito el significado del temor porque los marineros temen grandemente a Dios cuando la tormenta se calma. Entonces tenemos temor a las circunstancias, un temor falso, un temor superficial. Después tenemos un temor a Dios, pero es nada más un temor que involucra pavor. Y al final, cuando Dios calma la tormenta porque Jonás es echado al mar, tenemos estos hombres temieron grandemente a Dios y le ofrecieron sacrificios e hicieron votos a Dios. Y este último temor es un temor reverente, es un temor verdadero que nos guía no nada más a respetar a Dios y a temerlo, que nos guía a adorarlo y a alabarlo y a seguirlo y a obedecerlo y a honrarlo. Entonces, la gran diferencia entre Jonás y los marineros es este temor. Jonás como que se ha acostumbrado a Dios. Estos marineros realmente están impactados por el poder de Dios y Jonás pues simplemente lo desprecia. Dice, ah, sí, yo soy un profeta de Dios, pero no hay un respeto y una reverencia hacia él. Bueno, los marineros terminan alabando a Dios. ¿Quién nos enseña eso sobre el evangelismo y la conversión de las personas? Ok, en este tipo de preguntas es quizá el tipo de preguntas a las que yo quiero que empecemos a mejorar en nuestra interpretación de las escrituras, porque este tipo de preguntas las contestaron las tres personas que leí sus tareas. No voy a decir que estaban mal, sí, pero a veces damos una respuesta como muy sencilla en el sentido de que, pues fue lo primero que se me vino a la cabeza y lo contesté, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, eh, el hecho de que estos hombres terminan alabando a Dios nos da a entender, o nos deja ver que el profeta Jonás es un mal profeta, en el sentido no tanto de sus habilidades como predicador, porque lo vemos en el capítulo 3 predicando, ¿no? Pero es un mal profeta en el sentido de su carácter. Tiene un muy mal carácter, es una persona muy eh, inmadura, es una persona muy dura, muy rebelde, muestra su soberbia y su arrogancia en muchos sentidos.
y sin embargo Dios lo usa. Incluso Dios lo usa a pesar de su propia voluntad. O sea, Jonás no quiere ser usado para que los paganos se conviertan al Señor. Entonces no está interesado en predicar en Nínive, no está interesado en predicarle a los marineros, pero el Señor utiliza su desobediencia, utiliza su dureza y su falta de disposición para salvar a quien Él quiere salvar. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que si Dios utiliza a alguien que no está dispuesto, imagínate cuánto más utilizará a alguien que sí está dispuesto. Por eso yo puse ahí, ¿qué nos enseña esto sobre el evangelismo? Nos enseña que la conversión de las personas no depende de qué tan bueno eres para predicar. No depende de qué tan bueno ha sido el testimonio que has dado, qué tan inteligente eres, qué tan eh, bueno con las palabras o qué tan popular. No, el éxito del evangelismo no recae en ti. Esto te debe animar a decir, yo voy a ir a predicar, yo le voy a hablar a mi vecino, a mi vecina, a mis compañeras de trabajo, a mis compañeros de trabajo. Voy a hablarle a las personas que vengan a mi negocio, a los que ven el trabajo. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de lo bueno o malo que yo haga, sino de la misericordia del Señor. Ahí está el punto, en que estas personas se salvan porque Dios es misericordioso, no porque Jonás sabe hacer muy bien su trabajo o tiene mucha disposición. Eh, entonces, seguimos adelante. Las suertes, ¿no? ¿Encontramos en alguna otra parte de la Biblia el uso de las suertes? Si lo encontramos, hermanos, mira, te voy a leer Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Luego también en la Biblia encontramos el Urim y el Tumim. Básicamente eran dos piedritas que estaban en el efod, en el pectoral de los sacerdotes, y se utilizaban para poder conocer la voluntad de Dios respecto a un tema muy específico. Y ahí en 1 Samuel 28:6 dice, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces era una manera de poder conocer la voluntad de Dios respecto a un tema. Ahora, ¿podemos echar suertes hoy en día? Yo voy a decir que no. No voy a decir que no porque si te fijas, ese mismo pasaje de Samuel nos dice que no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, hermanos, ya no tenemos profetas en los que Dios les revela el futuro. Dios ya no nos habla por sueños y tampoco Dios nos habla por Urim o por echar suertes. ¿Por qué no? Porque pues casi siempre vamos a encontrar la misma respuesta. En este tiempo la revelación de las escrituras no había sido completada, se estaba escribiendo por medio de estos eventos. Por eso Dios usaba estos medios. Pero ahora que han quedado plasmados en las escrituras, nuestra guía es la palabra de Dios. No necesitamos más. A veces los cristianos quisiéramos que Dios siguiera usando el Urim y el Tumim porque decimos, Señor, tengo que invertir en ese negocio. Y entonces tirabas las suertes, te caía que sí, y entonces pues te tenía que ir bien porque Dios te dijo explícitamente que sí. Entonces, a veces nosotros queremos escuchar este tipo de respuestas específicas porque queremos huir de la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Pero pues eso está muy mal, porque incluso el libro de Jonás nos enseña eso, que dentro de las cosas malas que pasan, la mano de Dios está completamente involucrada y lo malo trae cosas buenas consigo, aunque no seamos siempre sabios para verlas. Hermanos, el siguiente concepto, presencia de Jehová.
Se menciona 3 veces en el pasaje. ¿Y qué nos enseña respecto de este atributo de Dios? ¿No? Pues que Dios está en todos lados. Entonces, una de las cosas que tenemos que notar aquí es que si tú lees con cuidado toda la carta, en el capítulo 4, y te lo voy a mostrar, en los primeros versículos, fíjate bien lo que pasa, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? O sea, cuando Dios le habla a Jonás inicialmente, Jonás está en la tierra de Israel, pues era un profeta de Israel. Y entonces, cuando Jonás escucha la voz de Dios y huye a Tarsis, que llega a Jope para huir a Tarsis, da la sensación de que Jonás cree que Dios nada más está en Israel, que la presencia de Dios es exclusivamente a la tierra prometida, al pueblo de Israel, al lugar donde está el templo. Entonces él cree que puede huir de la presencia de Dios. Pero pues entonces se va al mar y en el medio del mar está Dios. Y después es tragado y en el fondo del mar está Dios. Entonces la presencia de Dios, quizá Jonás ignoraba esto, o quizá en el arrebato por su enojo, pues vemos cómo es Jonás, e intenta huir, pero pues es completamente inútil, ¿no? Y pues puse aquí una pregunta que también se relaciona, esta pregunta, con una anterior acerca de los atributos de Dios, ¿verdad? Que si Dios es más misericordioso que santo o que todos los atributos son iguales. Todos los atributos de Dios son infinitos, hermanos. Todos los atributos de Dios se les dice en la teología como perfecciones, porque Dios no puede ser más santo de lo que es. O sea, no existe tal cosa. Es infinitamente santo, pero a la vez es infinitamente amor, es infinitamente justo, es infinitamente misericordioso. Y entonces Dios no tiene grados de, de atributos, ¿no? De una cosa es mucho y de otra no es tanto, porque no es tan importante. No, Dios tiene perfecciones, es perfecto en todo, en su justicia, en su bondad, en su paciencia, en su misericordia, en su ira, etcétera, etcétera. Ah, y saben, cuando hablamos de atributos de Dios, también podemos ver una característica que los diferencia, ¿no? Algunos teólogos le llaman atributos comunicables e incomunicables, y quizás eso es un poquito más confuso. Podemos decir que son atributos morales y no morales. Por ejemplo, el amor de Dios es un atributo moral, pero la omnipresencia de Dios pues no es un atributo moral. Al final de cuentas sí son, porque todos los atributos de Dios están, por así decirlo, condicionados por su naturaleza divina, por su naturaleza santa, pero bueno, vamos a manejar esta distinción, atributos morales y no morales. Entonces, Dios es omnipresente. ¿Quiere decir esto? Que su presencia es perfecta, está en todo lugar. Dios es omnipotente, no hay nada imposible para él. Entonces cada atributo de Dios es una perfección de Él y por lo tanto, hermanos, Dios no tiene grados en sus atributos y eso es bien importante saber porque es un error común en las personas. Pensar que Dios es más amor que ira o que Dios es más amor que santidad. Y la realidad es que Dios es perfecto en todos los sentidos. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 7 o a la sección 7 con Jonás. Hermanos, ¿qué se puede concluir sobre las acciones de Jonás? Jonás nos deja de entrever que es rebelde,
es abiertamente rebelde, es orgulloso, es insensible, es egoísta, no es para nada misericordioso. Esos hombres los marineros estaban muriendo ahí, estaban en gran peligro. Perdieron todas sus posesiones, estaban haciendo su mayor esfuerzo y Jonás está abajo, dormido. O sea, imagínate qué tan egoísta puede llegar a ser Jonás. Que estas personas no solo van a morir, o sea, están perdiendo todo. Y a Jonás no parece importarle en absoluto. Su conciencia está completamente eh, libre de culpa o de temor, o de reverencia a Dios y de amor por el prójimo. ¿Es Jonás misericordioso? ¿Quién parece más misericordioso? ¿Jonás o los navegantes? Pues Jonás no es misericordioso, ¿no? Lo hemos visto, no es una actitud hacia los ninivitas específicamente, es una actitud hacia la gente gentil, a la gente que no es del pueblo de Israel. Eh, por ahí leí una tarea que sí, los ninivitas eran muy malos, Jonás no quería ir a predicarles porque eran malos. Bueno, realmente no sabemos esto porque no lo dice la escritura. Es una buena conjetura, o sea, es válido pensar eso, es muy probable, pero no lo podemos saber a ciencia cierta. Lo que sí podemos ver es que Jonás en general no está interesado en las personas que son gentiles, no está interesado en los marineros y definitivamente no está interesado en la salvación de los ninivitas. Después pasamos al hecho de que Jonás paga su boleto para huir del Señor. Algunas personas tenían dudas sobre esta respuesta. Pues sí, Jonás es un profeta. Algunos profetas, pues básicamente vivían de una provisión directa de Dios. Puedes pensar en Elías, por ejemplo, que no tenía nada. O sea, literalmente Dios le proveía lo del día. No es que él tenía un trabajo, una fuente de ingresos. Y hermanos, este es el punto. Jonás está usando lo que Dios le ha dado para desobedecerlo abiertamente. O sea, Jonás está usando el dinero que Dios providencialmente, de manera especial, en el sentido como de una revelación especial, Dios le ha dado para usarlo en contra de él mismo. O sea, Jonás está traicionando abiertamente a Dios. Está usando las bendiciones de Dios para obedecerlo, para desobedecerlo. Eh, ¿Qué crees que sintió Jonás cuando contestó quién era sabiendo lo que estaba haciendo mal? Entonces, por ahí quizá fue un poquito confusa la pregunta, cómo se hizo, pero Jonás lo despiertan, lo sacan del fondo del barco, de la planta de abajo, y le dicen, ¿y tú quién eres? ¿Por qué la suerte cayó sobre ti? ¿Quién eres? Y entonces Jonás tiene que presentarse, él dice, temo a Jehová, soy su profeta, pero estoy huyendo de él. O sea, imagínate la cuchillada que ha de haber sentido en el corazón Jonás. Voy a poner un ejemplo. Eh, Ahí en Kansas, donde yo estaba viviendo, hay una calle que se llama Broadway. Y en esa calle hay mucha drogadicción y prostitutas y eso. Entonces quisieron quitar eso y entonces había policías encubiertos y pues hacían pasar por gente que vendía droga o por prostitutas. Entonces una vez un muchacho que era un pastor de una iglesia de ahí, yo no lo conocí, pero trabajaba para el mismo grupo, pues fue a esa calle y quiso contratar a una prostituta. Y resultó que era un policía o una policía, una mujer, y pues, lo metieron en la cárcel.
Y él no conocía a nadie en ese lugar, entonces tuvo que hablarle a su jefe, pues, de la convención. Y imagínate tú la vergüenza de decir, "Ya estoy en la cárcel porque fui a buscar a una prostituta". Imagínate la vergüenza de ese muchacho al, cuando lo agarraron los policías y te preguntan, me imagino, dónde vives, a qué te dedicas, porque, y decir, "Pues, soy pastor". O sea, soy pastor y estoy buscando una prostituta. Entonces es lo que le pasó a Jonás. Le preguntan, ¿tú quién eres? Soy profeta. Temo a Dios, pero estoy huyendo de él. Estoy desobedeciendo abiertamente a él. Em, entonces, por eso la pregunta era, ¿te ha sucedido algo así? Que tus palabras y tu vida no concuerdan en absoluto. Cuando hemos dado un mal testimonio, hemos hecho cosas indebidas y después nos avergüenza decir, soy cristiano, porque mi vida no respalda mis palabras. ¿Has pasado por algo similar, donde tú a lo mejor te peleaste en la calle y después te vieron, ah, ese es el que se peleó, mira, va con los cristianos? Cosas de ese tipo. Clamor. La palabra clamor se repite al menos 3 veces. ¿Qué preguntas incluirías para meditar sobre el tema en el capítulo? Hermanos, hermanas que hicieron la tarea, ninguna me incluyó las preguntas sobre clamor. Y esta es una parte importante de nuestra tarea porque la idea es que con el tiempo ustedes puedan leer la Biblia por sí mismos y se hagan sus propias preguntas y empiecen a analizar las escrituras sin que alguien les dé una guía de preguntas. Entonces, ¿cuál es nuestro tema en toda la carta? La misericordia. ¿Cómo aprendemos sobre la misericordia en las acciones de Jonás en el capítulo 1? Bueno, hermanos, Dios tiene misericordia hacia Jonás, porque Dios no desecha a Jonás. Dios sigue considerando a Jonás para hacer su obra, a pesar de todo lo que Jonás es. Después vemos que Dios tiene misericordia de Jonás porque tiene un pez preparado para trabajar en su corazón, a pesar de todo lo que está haciendo Jonás. Dios tiene misericordia de los hombres, que aún enviando un instrumento imperfecto, Dios tiene misericordia de ellos para rescatarlos de su idolatría y para adorar al Dios verdadero. ¿Cómo aprendemos sobre la misericordia de Dios? Con las acciones de los marineros. Pues vemos que los marineros eran más misericordiosos que Jonás. ¿En qué sentido? Pues el hombre está hecho a la imagen de Dios. Los seres humanos estamos hechos a su imagen. Entonces hay cosas que los hombres y las mujeres hacemos que reflejan esa imagen. Ahora esa imagen se ha ido distorsionando con el pecado, pero no ha sido quitada completamente. Entonces el hecho de que los marineros tuvieran misericordia de Jonás y fueran pacientes y temieran a Dios demuestra que Dios escribió las leyes, sus leyes en los corazones de estos hombres. Hermano, ¿qué aprendemos acerca del Evangelio? Pues también esto es importante porque las respuestas casi que leí lo mismo, que era, bueno, que tenemos que ir a compartir. Sí es cierto, sí tenemos que ir a compartir, eso es una enseñanza muy evidente, pero pues tiene que haber algo más, no puede ser nada más, pues compartir y ya, ¿sí? Por ejemplo, aprendemos acerca del Evangelio que ni el pecado de los marineros, ni el pecado de Jonás impidió que Dios salvara a quien él quería salvar. Dios salva por medio del Evangelio, aún en las situaciones más caóticas, más raras. Dios lleva su salvación aún a través de los instrumentos más débiles,
más imperfectos. Dios es soberano, no nada más para controlar al mar, para ordenar a un pez. Dios es soberano para llevar su mensaje de salvación y conquistar el corazón de los que Él quiere conquistar. Entonces, ¿qué nos enseña a esta carta en el capítulo 1 acerca del Evangelio? Que el Evangelio es un mensaje de salvación, pero es salvación soberana. Y es una salvación movida por la misericordia y el amor de Dios. Por eso es un mensaje poderoso. Hermanos, ¿y qué nos manda a hacer Dios hoy? Sí, a compartir ese evangelio soberano, pero también a confiar en su misericordia, a deleitarnos en su misericordia. Si Jonás está siendo objeto de la misericordia de Dios, siendo tan rebelde, si estos marineros están siendo objeto de la misericordia de Dios, siendo idólatras, paganos, completamente alejados de Dios, Dios tuvo misericordia de ellos, pues cuánto más de nosotros. Entonces Dios nos manda hoy a descansar en su misericordia, a alabar su misericordia, a ser motivados e impulsados por su misericordia, a obedecerlo y a compartir con otros acerca de esta misericordia y de este Dios infinitamente misericordioso. Hermanos, pues aquí terminamos nuestra tarea, nuestro capítulo 1. Voy a dejar las tareas, las preguntas adjuntadas en el video y también se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp para la siguiente semana. Entonces, nos vemos.